Respecto a esta temática tenemos que saber el origen de la misma, saber que existe normativa, en este caso relacionada a parte del control del café. Por ejemplo, les adjunto acá el compendio, ¿no?, de normativas que existen relacionadas a producción de café. Una norma ISO 1446 respecto a la parte de café verde, por ejemplo, determinación del contenido de agua en el café o otro tipo de normas, ¿no? La ISO, en este caso también la 3509 de café y productos de café, todo lo que es el vocabulario que se emplea en industria cafetera. La ISO 3726 respecto al café instantáneo, ya existen metodologías de control, ¿no? Por ejemplo, la determinación de la pérdida de masa a 70 grados centígrados bajo presiones reducidas como parte del proceso que vamos a estar observando. La norma 4072 respecto a café verde en sacos y cuál debería ser la metodología de muestreo de esos respectivos sacos. Y más normas ISMO, la 4149, por ejemplo, del examen olfativo y visual para determinar material extraño o defectos en el café. La ISO 4150 respecto a café verde o café crudo, el análisis de tamaño del grano mediante tamizado manual o tamizado mecánico. Métodos de control del café, ¿no? La ISO 6667 del café verde, determinación de la proporción de granos dañados por insectos. La 6668 respecto a preparación de muestras para el análisis sensorial de café. La importancia de este tipo de insumo es que es uno de los insumos que se comercializa entre los primeros 10 lugares a nivel mundial, ¿no? De ahí la importancia. Y es por eso que ISO ha dedicado algunas normativas específicas para su control. La ISO 6669 respecto al café verde tostado, parámetro muy importante que le va a llegar a dar las características de sabor y olor al café, ¿no? Por ese motivo se lo controla mediante esa metodología de determinación de la densidad aparente de flujo libre de granos enteros. La 6670 para café instantáneo, producto terminado, ¿no? Una metodología de muestreo para unidades con revestimiento. Tenemos más normas ISO dedicadas al café, como podemos observar en la lista, ¿no? Muy buenas tardes a todos. Vamos a estar hablando del curso de Panetone un poco más adelante. Se tiene de igual forma material exclusivo para panetones. De igual forma, un curso de inocuidad BRC en su versión 9 para la parte de almacenamiento, alimento, inocuidad alimentaria y demás, que lo vamos a estar hablando un poquito más adelante, ¿no? La norma 6673 para café verde, determinación de pérdida de masa a otra temperatura, 105 grados centígrados. La 8445 respecto a directrices para un buen almacenamiento del café y transporte del mismo, porque se lo transporta en sacos donde nosotros ya podemos estandarizar el mismo, ¿no? Tener un tamaño de peso uniforme para cada uno, para cada saco y demás. La 8455 respecto a directrices con una enmienda adicional. La 8460 respecto a determinación de densidad de flujo de igual forma, varia gran parte de normativas, por ejemplo, ISO, que ustedes la pueden adquirir si es que están en la industria, ¿no? Por ejemplo, hay uno específico acá, la 11817 respecto al café, una vez molido y tostado, ¿no? Determinación del contenido de humedad por el método de Carl Fisher, ¿no? Un método más específico. Análisis sensorial exclusivo para café.
Métodos de determinación de acrilamida, por ejemplo, mediante HPLC, acoplado a espectrofotometría de masas, ¿no? O cromatografía de gases, acoplada de igual forma para la determinación de acrilamida en café, normativa ISO, que se puede llegar a profundizar en la temática, ¿no? De igual forma existen normativas regionales, aparte de normas ISOs, ¿no? Normas bolivianas, normas ecuatorianas, colombianas y demás, que vamos a observar un poco de las mismas. Y por último, esta parte que hizo dedicado respecto a la normativa, por ejemplo, la 24.11.44 respecto al café instantáneo, criterios para verificar su autenticidad. Es para prevención de fraude alimentario, ¿no? Puesto que puede ser mezclado con otros agentes extensores. Es por eso que se debe realizar esa verificación. De igual forma acá, ¿no? Mediante cromatografía líquida de alta resolución, la determinación de su compuesto característico, cafeína. Bueno, esa es la parte normativa introductoria. Debemos saber que el café se originó en el continente negro, específicamente en Etiopía, ha llegado a migrar a países árabes, en ese entonces al continente asiático, posteriormente al continente europeo y de ahí al continente norteamericano. Norteamérica que se ha expandido hasta Sudamérica y Centroamérica, ¿no? Productores más importantes, Colombia, Brasil, entre nuestros países vecinos. De la etimología proviene de la palabra árabe kawat, por ejemplo, que es un estimulante. Se tiene, en este caso, una leyenda no exclusiva para café, donde animales que llegaban a consumir en ese entonces este tipo de granos en su forma cruda, se volvían bastante bravos, ¿no? Adquirían energía y de ahí la palabra, ¿no? Kawaii, ¿qué significa estimulante? O el turco kabeb, o el italiano café, o el español café, ¿no? De ahí la etimología a nivel mundial. Parte de la historia, desde las primeras épocas de la historia, el hombre mastica café, lo ha llegado a obtener de forma cuasi accidental, ¿no? Inicialmente el hombre trataba de consumir las bayas tal como se encuentra en la naturaleza, pero no eran agradables, ¿no? De ahí que llegaron a ser tirados parte de estos granos, se menciona en la leyenda, y esos granos una vez secos llegaron a descascararse, llegaron a ser quemados y se obtuvo un aroma agradable y de igual forma un sabor. Y comenzó la producción de lo que es el café, ¿no? Que nos aporta una taza de café, un agente muy importante. Hemos visto normativa ISO dedicada a la cafeína, por ejemplo, que estimula nuestro sistema nervioso central, reduce la sensación de cansancio y fatiga y aumenta el estado de alerta y mejora la concentración cuando la consumimos. Al mismo tiempo que también aporta alguna cantidad de vitaminas, minerales y sobre todo agentes antioxidantes, polifenoles, ¿no? Benéficos para el organismo. Y cientos de sustancias diferentes que le dan un aroma y sabor característico. Cada café de cada región que se encuentra en el mundo es exclusivo, ¿no? De ahí que se tiene regional y surgen bastantes tipos de café a nivel mundial, ¿no? Exclusivos. De los antioxidantes, por ejemplo, se han hecho estudios comparativos que se demuestra que el café es una de las bebidas que tiene una fuente importante de antioxidantes. ¿Y para qué nos sirven los mismos? Para proteger al organismo de la producción de radicales libres
que dañan nuestras células y favorecen el envejecimiento. Eso es lo que previene el café mediante sus antioxidantes. Y así como también el desarrollo de numerosas enfermedades. Otro de los compuestos es la niacina. Una taza de café contiene el 20% de la cantidad o dosis recomendada por día que deberíamos consumir de niacina. Vitaminas responsables del correcto funcionamiento del metabolismo humano. También contiene potasio, café. 2 tacitas de café pueden cubrir hasta el 10% del requerimiento de consumo diario. Y puede cubrir parte también de las kilocalorías recomendadas de forma diaria que nosotros podemos adquirirla a través de café, ya sea este solo o acompañado de otro tipo de alimento como es la leche, ¿no? Existen, les comento, cursos de preparación de café, puesto que tiene sus tips, ¿no? Cómo hacer café capuchino, cómo hacer otros tipos de café. Esta parte de la historia, el origen África, hace 500 años antes de Cristo, ¿no? Etiopía específicamente, este el país etíope, un pastor llamado Caldi cultivó sus cabras con este tipo de arbustos, alimentos que llegaban a ser consumidos en forma de frutos rojos y hojas dulces. Un día le llamó la atención la vitalidad de sus cabras, como les comentaba, consumían los granos de café y obviamente estaban toda la noche activos sin necesidad de dormir. De ahí que surgió la sospecha, ¿no? De que comían esos arbustos y tenían esa actividad. Caldi llevó los frutos y hojas a un monte, los dispuso a molerlos para hacer una bebida. Obtuvo un sabor tan amargo que descartó la posibilidad de aprovechamiento de él mismo. Entonces arrojó todos los granos al fuego y después de quemarlos obtuvo, ¿no?, el tostado del café, el cual tenía un aroma bastante delicioso, bastante agradable. Por eso han decidido preparar una bebida con las semillas previamente tostadas y obtuvieron prácticamente el mismo sabor de café que en la actualidad. Ha llegado a migrar a distintos países el café, a toda parte de África, el continente asiático, hasta Europa. Constantinopla, por ejemplo, se recuerda una de las culturas más importantes desde entonces, donde se llegó a tener la primera cafetería de la Edad Media, ¿no? Posteriormente se tienen otras variantes del café, se tiene una prohibición y tras eso los venecianos han llegado a cultivarlos por primera vez y han llegado a migrar a otros países su cultivo, ¿no? Ha sido ya permitido en otros países. En Londres, por ejemplo, se abrió también la primera cafetería en 1652, de ahí su importancia, más mil, en todo el mundo, ¿no? Posteriormente en París, haciendo su preparación con agua caliente a través de un filtro para cafés. En esta, por ejemplo, parte de lo que son las cafeterías en París. En América del Norte, posteriormente en 1689, se inauguró la primera cafetería fruto de la migración. Es reconocido como bebida nacional después de que los rebeldes tuvieran un motín en la guerra de norteamericano con los británicos. Llegó a migrar a Colombia, Brasil, productores a nivel mundial, Ceilán e Indonesia, ¿no?, en el siglo XVII. Posteriormente se llegó a producir
de forma intensiva a nivel mundial, datos del 2004, en la India, Etiopía, Indonesia, Vietnam, Brasil, Perú, Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala y México. También Bolivia, ¿no? Pero en un porcentaje mucho menor. De la botánica del café, este es el arbusto característico donde estas flores se parecen a las flores de jazmín, por ejemplo. El fruto comienza a crecer en un color verde característico, llega a madurar hasta el color rojo, ¿no? La planta de café exclusiva se le llama cafeto, por ejemplo, que es la planta que da el fruto del café. Hay varios tipos de café, pero solo son dos los más aprovechables, ¿no? De entre toda la variedad de granos de café que pueden existir. Este tipo de especies requiere para su producción condiciones específicas de clima y suelo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Se cultiva en las zonas tropicales y se ha llegado a extender a diversos países a nivel mundial. Prácticamente en toda la línea del Ecuador, ¿no? Se llega a producir lo que es el café. De las condiciones de cultivo en clima cálido con preferencia entre temperaturas de 15 a 24 grados centígrados para la variedad arábica, ¿no? Que es una de las variedades más explotadas, y entre 24 a 29 para la variedad robusta, la segunda variedad más explotada de café, ¿no? Esas son las especies de café más explotadas. Los árboles se cultivan en zonas sombreadas por otros árboles de mayor altura, como palmeras, por ejemplo, ¿no? En zonas lluviosas con una pluviometría, es decir, un nivel de lluvias de entre 1.700 a 2.500 litros por metro cuadrado cada año, ¿no? Es una forma de medir, por ejemplo, la tasa de lluvias de forma anual, 2.5 metros cúbicos por cada metro al año, ¿no? En ese tipo de zonas lluviosas, preferiblemente en suelos volcánicos de buen drenaje de suelo, deben ser profundos y porosos con profundidades de 3 metros como mínimo para su explotación. De la planta, por ejemplo, es un cafeto, es un arbusto del género coffee que da el fruto que permite elaborar el café, ¿no? Dos especies más explotadas, la robusta que comentábamos y la arábica, ¿no? La arábica, por ejemplo, representa el 75% de la producción a nivel mundial de entre todas las especies que existen. Posee hojas perennes, por ejemplo, de este tipo. Puede alcanzar alturas de entre 2 metros a 4 metros, ¿no? Y en estado salvaje puede alcanzar hasta 10 metros de altura. Conviene tener cafetos de esa altura más o menos estandarizada. ¿Para qué? Para facilitar la cosecha, ¿no? La cosecha que puede ser manual en su gran parte. Ahí está la planta protegida por otras plantas de mayor altura, por ejemplo. Especies que se pueden cultivar también no pueden ser del mismo sitio, que causan sombra parcial brindada por el tamaño de árboles de mayor altura para los cafetos, ¿no? Ahí están los cafés ya con las flores características, y esas flores son de color blanco parecidas al jazmín, ¿no? Son similares a las orquídeas, florecen al tercer año. Si yo voy a comenzar una producción de lo que es industria del café, debo anticiparme 2 años, ¿no? Sembrar o hacer sembradíos por lo menos un tiempo
2 años antes, para que ya en el tercer año estas lleguen a florecer en grupos entre 8 y 15 unidades y que puedan llegar a tenerse los frutos listos para el tercer año. Es todo un proyecto que hay que llegar a hacer en la industria del café, ¿no? Similar a la industria de la caña y demás. Tener materia prima lista para implementar planta. De igual forma, los frutos son unas pequeñas cerezas de color verde entre 10 a 15 milímetros y esto se puede llegar a controlar o hacer control de calidad de los mismos, ¿no? Ahí están los granos de forma exuberante en el cafetal. De igual forma, tras unos 7 u 8 meses llegan a su maduración ideal y se tornan de otro color, parecidas al color de las cerezas, ¿no? Un color rojo escarlata característico. Ahí están los granos ya listos para ser cosechados. Y como nos damos cuenta por el número de café verde que existe o granos verdes, ¿no? En lo posible por cada 100 unidades de café debería haber menos de 2 unidades verdes. De ahí nos damos cuenta que la planta ya está lista para su cosecha, ¿no? Si existen 10, 20 granos verdes por cada 100, aún no es tiempo de cosecharla. Esta, por ejemplo, ¿no? Tiene más granos verdes que rojos, aún no es tiempo de su cosecha. Y cuando los frutos están maduros se cosechan manualmente uno por uno, ¿no? Cosa de no lastimar el fruto y que vaya a deteriorarse. El fruto del cafeto está compuesto por 2 granos que se utilizan para elaborar la bebida, al mismo tiempo de otros derivados, ¿no? A partir de la cáscara se puede llegar a elaborar compost, se puede llegar a elaborar sultana, por ejemplo, y otra variedad de bebidas, ¿no? Tenemos aquí la estructura del fruto que les comentábamos. Contiene la piel que se torna de color soja. Contiene una pulpa mucosa, mucilaginosa en este caso, que se va a llegar a sacar en la etapa de lavado, por ejemplo. Hay que sacar esa sustancia. De ahí recién tenemos al pergamino, que es la cubierta como tal. La película que puede ser de color ligeramente verde plateada y conteniendo la semilla que está en el interior, ¿no? Si llegamos a hacer un corte transversal, por ejemplo, podemos ver que tenemos una parte central, un endosperma interior, por ejemplo, en el grano de café de color verde, piel ligeramente plateada en el tegumento. El pergamino está en la parte exterior, una capa ligera de pectina. La pulpa del mesocarpio y la piel exterior entre sus principales partes que deberíamos conocer, ¿no? De las variedades de café se cuentan con más de 500 variedades. De esas 500, recuerden, ¿no? Dos son las más aprovechadas. Y de 6 a 8 mil especies conocidas en total. Las más importantes, la arábica, que les comentábamos, la robusta, la libérica, la excelsa, y se pueden hacer combinaciones de estos cafés en determinadas proporciones, ¿no? Para generar un café único. Tenemos aquí a la especie arábica, por ejemplo, que crece en zonas húmedas y relativamente altas, 600 a 1200 metros sobre el nivel del mar. Tienen bajo contenido de cafeína de entre 0,3 a 1,2%, relativamente más bajo, ¿no? Son más suaves y aromáticos, tienen un color ligeramente claro y tienen un cuerpo leve, ¿no? Son evidentemente
más cafés. Y entre los cafés más caros se encuentra justamente la de esta especie. Para un beneficiado del café se deben hacer operaciones como el lavado, el tratado por vía húmeda, una etapa de remojo fermentación incluso en agua y tratamientos no lavados procedentes de zonas más secas. Cada cafetera o empresa de café tiene su propio procedimiento resguardado, obviamente, no único, que lo diferencia de otros cafés. Acá tenemos a la especie robusta, aporta un 30% a la producción mundial, la robusta, originaria del Zaire, también se cultiva en zonas bajas y medio húmedas, por ejemplo, África, Indochina y Brasil. Tiene un mayor contenido de cafeína de entre 2 al 4% de cafeína. Granos redondos regular, color marrón amarillento, da un lugar a un café fuerte, más intenso, también que tiene más cuerpo, es decir, algo de es más viscoso, de color oscuro y fuerte sabor con un punto amargo. Café normalmente tratado en seco, no lavado. Hay algunos cafés que sí se los lavan, ¿no? Y otros cafés que no se los lava. Y que comporta la posible presencia de tierra en las hendiduras y otros defectos que puede llegar a tener el café. Ahí está la libérica, por mencionarla, hasta 2 centímetros del grano de café, más voluminoso. La de la especie excelsa también. Robusta, similar a la robusta, pero de rendimiento más tardío y calidad muy variable. La ventaja es que es resistente a unas sequías, ¿no? Están las variedades de café más sus características. Por ejemplo, la fecha de descripción de la especie 1953 y 1895, cromosomas detectados 44 y 22, tiempo de, entre el tiempo de flor a fruto maduro, 9 meses, por ejemplo, en este caso de la arábica, y 10 a 11 meses en el caso de la robusta. De la floración después de lluvia, por ejemplo, la arábica irregular en el caso de la robusta. El fruto maduro puede caer en el caso de la arábica, pero en la robusta no cae el fruto. Rendimiento de kilogramos de granos ya cosechados por cada hectárea. Para la arábica es 1500 a 3000 kilogramos por hectárea. Y para la robusta tenemos entre 2300 a 4000 kilogramos para la robusta. Y de ahí nosotros podemos diseñar el proceso en planta, ¿no? Partiendo del rendimiento de nuestra materia prima, dimensionando cuántas hectáreas van a ser necesarias para cultivarlas, datos básicos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a multiplicar esto por 100 hectáreas producidas, voy a estar produciendo de igual forma en toneladas, ¿no? Entre esta cantidad serían 3 por 100, entre 300 toneladas, ¿no? Alrededor de 300 toneladas máximo en esta especie y 400 toneladas en esta especie, ¿no? De ahí que yo puedo ir dimensionando qué tamaño de planta necesitaría. Eso para la maquinaria que vamos a llegar a utilizar. Sistema radicular profundo en el caso de la arábica y superficial en la robusta, temperatura óptima de entre 15 a 24 o 24 a 30 en la robusta, pluviosidad óptima, esto en milímetros por cada metro cuadrado, 1500 a 2000 o 2000 a 3000, esta requiere más lluvia, ¿no? Altitud óptima de crecimiento también se tiene el parámetro
de 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar o 0 a 700. Esta es para regiones bajas. La soya del café, todo en este caso puede ser susceptible en la arábica, pero es resistente en la robusta. Maldilachas, por ejemplo, puede ser susceptible y tolerante en la robusta. Nematodos susceptible en la arábica y resistente en la robusta. Y de ahí vemos algunas características adicionales, ¿no? Por ejemplo, es más ligera la especie arábica y es más intensa la especie robusta respecto al cuerpo que puede llegar a contener. Algunas propiedades químicas, por ejemplo, del suelo que podemos tomar en cuenta para clasificar, en este caso, el tipo de suelo adecuado para café. El pH debería ser entre 4.5 y 5.5. Si no está entre este rango, podemos modificar el pH de suelo, como lo habíamos mencionado en un seminario hace 2 semanas. Se puede realizar la modificación de pH de suelo. También el porcentaje de materia orgánica presente, 3.5%, es lo posible. Que esté con calcio 4 miliequivalentes por cada 100 gramos, magnesio 1 miliequivalente y potasio 0,5 miliequivalentes por cada 100 gramos. Y para todo existe aditivo de corrección, si es que nos vamos por ese camino, ¿no? Del proceso general que les describo para conseguir café instantáneo, vamos a comenzar con la etapa de la cosecha. Recuerden, bayas rojas. Estas bayas las vamos a lavar. Se lavan en la planta procesadora con distintos tipos de dispositivos. Tornillos sin fin, por ejemplo. Vamos a estar observando algunos videitos. Se separa la piel de las bayas. En este caso se pasan por una despulpadora donde se va a llegar a separar la piel de las mismas y de ahí que podemos obtener subproductos. El resto de los granos verdes en este caso van a pasar a la parte de extracción en un tambor giratorio donde se presiona las bayas contra la pared y se saca, por ejemplo, la sustancia que tiene en la parte de encima, característica, melosa generalmente, y pasa a la etapa de pulido, ¿no? Pasan a una pulidora para quitarles la cáscara restante. Y de ahí podemos nosotros almacenarlos en silos de almacenamiento de café. Pueden ser bastante grandes. En breve vamos a observar alguna imagen de un silo. Los granos se almacenan en silos y pasan a la etapa posterior de producción, ¿no? Hasta esa etapa es beneficiado, por ejemplo, y almacenamiento. Podemos dimensionar ahí. Recuerden cuántas toneladas hemos previsto, ¿no?, en la producción. 300 toneladas. Esas 300 toneladas ya pueden ser almacenadas y producidas periódicamente en otra maquinaria que vaya a realizar el procedimiento de tostado, por ejemplo. Después del tostado, un molido. El tostado debe ser preferiblemente realizado entre 180 grados centígrados hasta 240 grados centígrados según el grado. Vamos a llegar a tener algún tono específico de olor y aroma, ¿no? Si trabajamos en todo este rango, al mismo tiempo del color característico. Del molido posteriormente, ya el grano tostado hay que llegar a molerlo. Se puede moler y se prepara un concentrado de café mediante dilución con agua caliente después de la etapa de molido. ¿Por qué lo molemos? Si me consultan, lo molemos para tener una mayor superficie de contacto con el agua y se mejore lo que es una extracción sólido del café versus un líquido del agua, ¿no?
Es agua obviamente atemperada y es ahí donde van a salir todas las sustancias extraídas de los granos de café previamente molidos y de ahí se va a obtener un concentrado de café mediante la dilución en caliente para extraer posibles residuos sólidos. Se puede obtener el extracto de café mediante el centrifugado y luego un secado. Es decir, para este tipo de etapa podemos emplear adicionalmente una centrifugadora. Posteriormente, ese concentrado se lo llega a secar. ¿Cómo se lo seca? Hay varios métodos, ¿no? Uno de ellos es el de aspiración, es decir, bajas presiones, presiones bajas, mediante aspiración con aire caliente en una cámara de secado especial para formar los cristales de extracto obtenidos de café. Otra metodología que se puede emplear para esa parte es la liofilización. Hasta ahí vamos a llegar a contener el líquido, ¿no? Posteriormente podemos liofilizar. ¿Qué es la liofilización? Una técnica de secado en frío, también a baja presión, presiones casi al vacío, por ejemplo, estamos hablando de presiones muy bajas, 10 pascales, por ejemplo. Recuerden que estamos a una presión atmosférica de 1325 pascales, ¿no? Pero estamos hablando de un vacío de hasta 10 pascales a temperatura baja de igual forma, ¿no? De ahí que podemos obtener un café liofilizado. Aplicando esa temperatura, los llegamos a sublimar y se llega a separar la cantidad de agua, ¿no? Formándose los cristales de café en el liofilizador. Al mismo tiempo que podemos hacer extracción fragmentada, ¿no? O fraccionada, no solo extraer el café más la cafeína, sino podemos obtener a partir del liofilizado un café, pero descafeinado. Es otra opción que se puede hacer en ese tipo de equipo. Y de ahí el café ya está listo para la preparación y expensa de lo que es la producción de café como tal. En el tostado, por ejemplo, el café va a llegar a perder la humedad, obviamente, a esas temperaturas elevadas. Los almidones se van a convertir en azúcares, las proteínas se van a descomponer y toda la estructura celular del grano se va a llegar a alterar. Ocurren transformaciones internas. Es por eso que en este pack del curso de café se tiene bibliografía más específicas respecto a café, ¿no? Donde van a poder observar las reacciones que ocurren en la etapa de tostado, maceración y demás. De igual forma, el proceso de calentamiento es ahí donde separamos el compuesto característico. Cafeol, por ejemplo, es la esencia del grano, ¿no? El aroma como tal del grano de café. Aquí están algunos ejemplitos del café ya obtenido, tanto soluble, se puede llegar a verificar parámetros según normativa. Voy a abrir algo de normativa que tengo preparada para esta oportunidad. Y se puede hacer control del café. En breve vamos a observar las normas que se pueden llegar a emplear, por ejemplo, para obtener distintos granos de café según tiempos de tostado, según variación de lo que es temperatura de tostado y demás, ¿no? Poder obtener con distintos grados de humedad, por ejemplo, parámetros que hay que llegar a controlar. Podemos añadirle azúcar impalpable y demás, ¿no? Tipos de formulaciones que se pueden hacer para un café para que esté listo para su consumo. El café en el mundo, por ejemplo, tenemos producciones en primer lugar en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en pequeña cantidad en Bolivia. Afortunadamente, nuestros cafetaleros están exportando ya el café. También en otras partes del mundo, ¿no? En toda Centroamérica,
en parte de África, India. Para las especies robusta las tenemos en Brasil, también una parte, pero ya más cantidad en África y Asia, ¿no? De ahí la diferenciación entre las dos especies. Aquí está el grano, cómo se llega a cultivar mediante una metodología de picking, es decir, hay que tener en cuenta que en la plantación no todos los cafetos van a llegar a madurar a la misma vez, ¿no? Y por ende vamos a tener que hacer una cosecha fraccionada. Incluso ni siquiera lo hacen al unísono. Todos los frutos del mismo cafeto pueden ser distintos y hay que saber elegir y coger en el propio arbusto solo aquellos granos que están realmente sanos y maduros, ¿no? También pueden ser consumidos, atacados por plagas, se tienen complicaciones en producciones de café, por ejemplo, que hay que llegar a prevenir. A ver, me iré a la parte de los recursos preparados para hoy, donde vamos a ver algunas normativas referencial para café. Mientras vamos, ¿no? A las formas de cosecha, también existe la otra forma por ordeño, llamada de esa forma, o stripping, ¿no? Consiste en desgranar las damas desde el interior y las vamos a ir jalando hacia el exterior, sobre todo las que estén ya listas para ser cosechadas, ¿no? A este tipo de mecanismo de cosecha se reduce el tiempo y el costo, pero se recogen tanto frutos rojos como frutos verdes. Es difícil bajo esta metodología ir seleccionando frutos específicos. Una persona que va a ser empleada en recolección obviamente ya debe tener la destreza y habilidad para poder cosechar varios sacos al día, ¿no? Del proceso de elaboración tenemos la etapa de tratamiento del café que puede ser un proceso manual o automatizado. Seguimos con el tratamiento del café. Después de la recolección, los frutos se vierten en una máquina que va a separar parte de la cáscara primaria de del fruto exterior con la ayuda de rodillos y agua. Y está, por ejemplo, una despulpadora de pequeña magnitud que se puede llegar a utilizar. También tenemos la parte de el almacenamiento temporal de estos frutos en agua, ¿no? Más o menos durante 18 horas para retirar la capita que mencionábamos, ¿no? Que es debidamente un poquito más espesa. Retirar el mucílago de los granos, que es una sustancia pegajosa parecida a una miel. Esta latina siendo llenada con agua, ¿no? Posteriormente vamos a obtener ya los granos, instancia que va a estar lista para separar la parte de granos defectuosos, ¿no? Los característicos que vamos a obtener son de color verde. Al día siguiente se pueden lavar los granos en grandes piscinas de agua. Ahí están siendo lavados en piscinas, por ejemplo, semi-industriales o industriales. De igual forma, una vez lavados los granos pueden ser secados bajo dos metodologías, ¿no? Un secado manual a la intemperie o un secado mediante secadores de tambor, ¿no? Esos dos métodos. El primero se expone al sol en grandes patios para reducir la humedad hasta un 10 a 12%. Eso también suele realizarse en tanques automáticos de secado, en tambores que les mencionaba. El método tradicional sigue siendo muy utilizado, no cambió mucho desde la Edad Media. El grano del café va tomando un leve tono amarillento debido a que la cascarilla que ya no la cubre hace que existan reacciones, ¿no? En la parte superficial.
En este estado del café recibe el nombre de pergamino, café del tipo pergamino. Los granos vuelven a la planta procesadora donde son pasados por máquinas que les van a retirar la cáscara seca, si es que existe algún remanente, algún residuo o posibles objetos extraños como pequeñas piedras, ramas, hojas y demás. Y la última fase antes de la exportación de café verde, es una forma de exportar, ¿no? Antes de la exportación de café verde a los lugares de consumo consiste en seleccionar los mejores granos o pueden ser seleccionados mediante mesas, en este caso mesas gravitacionales, ¿no? Donde vayan a ser separados por gravedad o ser separados, en este caso, de forma manual, ¿no? Observe si tiene luminaria en la parte superior, si tiene un mesón de selección o una cinta transportadora para poder seleccionar los granos de café de forma manual, ¿no? Este es un ejemplo de selección donde se está seleccionando aquellos granos defectuosos de forma manual. Ese es el método seco, por ejemplo, donde las cerezas recién recolectadas son extendidas en capas finas sobre una superficie, o sobre una lona preferiblemente, o cemento, removiéndose con un rastrillo en distintas formas. Esta, después de algunas horas en esta forma, deben ser removidos, ¿no? De forma que el sol pueda secar uniformemente los granos de café. El proceso de secado se puede prolongar hasta 3 semanas en esta etapa. Una vez seca, se introducen a la máquina que elimina la cáscara y retira la pulpa seca, liberando los granitos de café. Aquí están los silos de almacenamiento, por ejemplo, silos que pueden ser cuadrados, redondos, de distinta capacidad. Y esta es una máquina tostadora de café, por ejemplo, que vamos a observarlo un poquito más adelante. Que es un silo de gran capacidad, por ejemplo, cilíndrico, de la etapa de torrefacción. ¿A qué le llamamos torrefacción? Son etapas conjuntas de tratamiento que consisten en el tostado, por ejemplo, en una premezcla de distintos cafés que se pueden llegar a realizar. Y estos se los debe llegar a realizar para que adquieran un sabor característico. Es necesario someter a temperaturas de 210 grados centígrados por combustión, por ejemplo, de combustible, que puede ser gas natural instalado en el área o la región, otro tipo de combustible durante más o menos 10 a 20 minutos tostado, ¿no? Es un tambor circular que va rotando frecuentemente y los granos son tostados en esta parte. Una etapa clave, ¿no? Es la torrefacción, es la etapa de tueste del café. Es una de las maquinitas que se tiene de entre las más antiguas, ¿no? Pero aún muy utilizadas, muy duraderas que se pueden llegar a tener en planta, ¿no? Este tipo de toses o etapa de torrefacción. De igual forma tenemos la máquina de que una vez tostados los granos van a ser enfriados por corrientes de vapor que van a ir de las partes de abajo hacia la parte de arriba, ¿no? Ventilados para que los granos se lleguen a enfriar y eso para evitar que se sigan tostando y se quemen. Parámetro o punto clave de control de proceso productivo, ¿no? La etapa de tostado del café. De acuerdo al nivel de torrefacción, los granos pueden poseer algún tipo de aroma ácido específico o amargo o acaramelado o ahumado y también puede llegar a variar el color, ¿no? Desde un color mucho más oscuro que este, un color marrón claro hasta casi negro incluso, dependiendo de la
variedad específica. Los granos pueden comercializarse ya sea así, enteros, listos para una posterior molienda, o pueden comercializarse molidos. Para esto, último es necesario que pase por una moledora con un tamiz adecuado para su control de granulometría, que va a depender del tipo de café que se quiera obtener. Como observábamos, ¿no? Se pueden obtener variedades bastantes de café. Una vez molido debe ser envasado para su comercialización. Ahí está del tueste del café los grados que se pueden llegar a controlar. Hay también normativa a nivel nacional o regional respecto a esta parte, ¿no? Se puede llegar a controlar el color de tueste. Vamos a ver si se ha llegado a aperturar la normativa que tenía lista. Por ejemplo, hay norma de la ISO que les mencionaba en la primera parte, ¿no? Varias normas ISO dedicadas a control del café, pero también existen normativas regionales. Esta de Nicaragua es referencial, ¿no? ¿Qué podemos tener? Ahí está la definición de café en sus distintas formas. Acá, por ejemplo, a 150 grados centígrados, ¿no? Es otro tipo de tratamiento que depende mucho de la región. Control de materias extrañas en el grano, piedras, palos, fragmentos de cáscara o granos dañados, ya sea por insectos o infestados por insectos. Eso es crítico, ¿no? Hay que llegar a controlar adecuadamente esa etapa. Ahí está del tueste, adulteración de la planta de producción para este tipo de alimento. De los requisitos, por ejemplo, se debe llegar a tener PPMs, ¿no? PPMs, buenas prácticas de manufactura en las distintas etapas. También hay requisitos específicos en normativa, ¿no? En el pack que les vamos a pasar, tienen más normas, obviamente. Por ejemplo, características organolépticas. El color debe ser propio característico, olor de igual forma, sabor característico y aspecto homogéneo. Dentro de las físico-químicas se puede controlar cafeína, que les mencionaba, ¿no? Metodología a utilizar HPLC, incluso con cromatografía de masas, espectrofotometría de masas acoplada, ¿no? Para poder controlar ese porcentaje de cafeína que lleva, entre otras metodologías que existen. Humedad de entre 5 a 3%, dependiendo si es café tostado o café molido. Ceniza y pruebas de almidón que se pueden hacer negativa. Eso va a llegar a demostrar el adecuado aprovechamiento de los granos de café, ¿no? Si hay presencia de almidón, quiere decir que hemos tenido un proceso incompleto. Características microbiológicas, por ejemplo, mesófilos, coliformes, totales o fecales, mediante métodos del número más probable hasta 11 por cada gramito de café o menor a 3. Otros contaminantes químicos, ¿no? Aquí hay que resaltar que existen cafés orgánicos también. Café orgánico que ustedes saben no utiliza fertilizante artificial, puede utilizar humus como fertilizante permitido de forma natural, ¿no? De ahí que se pueden llegar a controlar parámetros más específicos para café orgánico. Por ejemplo, bajo normativa del Códex también, límite máximo permisible de oxatoxina es controlable bajo normativa ISO, ¿no? Recuerden, les dimos el código al inicio. Esta ocratoxina es controlable y el número máximo puede ser de 20 microgramos por cada kilogramo de café, o expresado en partes por billón, 20 partes por billón, ¿no? De café. Especificaciones técnicas del proceso, hay que llegar a controlar todo lo que es ppms, control sanitario de igual forma, muestreo para análisis bajo una metodología que han observado en video, ¿no? Se saca determinada cantidad chuceando o punzando cada saco. Hay que hacer el etiquetado y envasado correspondiente, almacenado, transporte, series son etapas
ya más controladas. A ver, veamos otra normativa. Y esta también la nicaragüense para café, ¿no? Tenemos norma boliviana, les comento, para café también acá, si es que quieren adquirirla. Ahí está, por ejemplo, la parte de producción de la semilla para café, el tipo de caracterización de la semilla de café, campos de producción para semilla de café, para nuevas plantaciones, para plantación establecida de café y categorías que se pueden caracterizar, ¿no? Respecto a las plantas. Otras variedades, cero, por ejemplo, deberían existir. Plantas atípicas, cero, observen, 0% de plantas que no son típicas del café. Se puede tener tolerancia con plantas con otras enfermedades menor al 2%, por ejemplo, si no se llegará a aplicar el sistema de mitigación, ¿no? Para esto, o afectados por broca, que es una plaga característica del café, minador o algunas nocivas, ¿no? Y se tiene ese tipo de normativa para café, mencionábamos, es un tipo de alimento muy consumido a nivel mundial. También hay NTPs, ¿no? Aquí está una NTP peruana para café, por ejemplo, basado también en normativa ISO, ¿no? Que está en NTPs para café tosado, soluble, sacos de yute para café tipo exportación y todas las normativas también similares a las que les mencioné en la primera parte, ¿no? Adoptaron los peruanos, por ejemplo, la 66-67 respecto a la determinación de la proporción de granos dañados por insectos, ¿no? Y aquí está un compendio de normativas, por ejemplo, que pueden también utilizarse para café. Y esas son algunas normas referenciales, ¿no? Se puede controlar el tostado, como mencionábamos, etapa de tosefacción. Y esto le va a dar, por ejemplo, el cuerpo al café, aroma, sabor. Al tostarse vamos a perder peso, obviamente, de la humedad por volatilidad. Al llegar a 100 grados centígrados se va a perder humedad y cambia a un color amarillo intenso. Entre 150 y 180 los granos adquieren tonalidades pardo, claro a marrón. Los granos se pueden hinchar y de la llanura pueden brotar aceites volátiles. Varios tipos de aceites volátiles característicos de cada región, un aroma bastante agradable ya llega a emanar a esa temperatura. Justamente empiezan los granos a crepitar y en ese punto se llegan a tornar ya de color oscuro. Cuando alcanzan 230 grados centígrados, es el momento justo de retirar el grano de café de la tostadora y enfriarla. Aquí está, por ejemplo, un tinte ligero, pierde poco peso en esa etapa. Puede adquirir un ligero sabor amargo. En esta etapa ya es un color más intenso, fuerte amargo. Y en esta etapa es un café más intenso, ¿no? Un color brillante, sabor aceitoso de los granos de café. Ahí está un tinte suave, cafés grandes que preservan más aroma, más amargor y acidez, menos acidez. Un tipo medio para la obtención de aromas singulares o un dark más intenso, ¿no? Y están los tipos de tostado más las características. Un tostado tipo canela, por ejemplo. Un tostado maduro estrella, completamente maduro. Equilibrio entre ácidos y azúcares en esa parte. Un tostado tipo 6 puede dar lugar a los cafés expreso, por ejemplo, ¿no? Que ya es más especiado a caramelado, dulce, suave y a chocolatado. O si quieren obtener un café tipo italiano,
se van al tostado 7, humectante dulce y que puede tener espuma aceitosa. Un café 8, ¿no? Un café tipo francés, ya de color acre, humeante y sin acidez, sabores muy tostados, casi de quemados, ¿no? Ahí se pueden obtener distintos tipos de tonalidades. Mucho depende del tostado, como pueden observar. Tueste canela, por ejemplo, el aspecto es de un tostión claro, tono tipo canela claro. La característica, pronunciado sabor a nuez y de alto nivel de acidez del café. La acidez también se la controla. Tueste americano, tueste ciudad urbano, tueste Viena, tueste francés, italiano y expreso puede llegar a ustedes ejecutarían el proceso productivo, ¿no? Partiendo del mismo grano de café. De ahí la importancia de la tosefacción, ¿no? Obtengo distintos tipos de café. Desde los subproductos que podemos llegar a contener, tenemos al café soluble, por ejemplo, al café descafeinado y a los sucedáneos del café. El soluble es el café que va a ser extraído de acuerdo, ¿no? Extracción sólido, líquido, mediante agua temperada, donde vamos a extraer extracto concentrado de café, lo vamos a llegar a concentrar o evaporar, y de ahí vamos a obtener el café en su forma pura, ¿no? Ese extracto puede ser mezclado con agua caliente y el café tostado y molido en su forma tosca, ¿no? A continuación se extrae el café mediante agua por diversos métodos, ¿no? Podemos hacerlo desecar, existen los tipos spray drying, por ejemplo, por pulverización a contra cociente mediante aire caliente, tal cual la obtención de leche en polvo, por ejemplo, y demás, o pulverización o al vacío, ¿no? Emplear vacío para poder obtener el concentrado ya seco. O el café descafeinado, en este caso, donde el objetivo es eliminar la cantidad de cafeína excedente mediante liofilización fraccionada, mencionábamos, ¿no? Otros sucedáneos del café, podemos dedicarnos a la producción de cafeína como tal, podemos emplear otro tipo de, de los insumos que también pueden ser mezclados para poder producir, por ejemplo, ya café con leche en polvo preparado, ¿no? Ahí están los países de más producción. Ahí está Brasil, por ejemplo, donde se producen las dos especies principales que comentábamos en esas regiones. Colombia también un país que produce mucho café. Costa Rica, cafés suaves aromáticos largos con cuerpo y se mejoran con mezclados cafés en Guatemala. No conviene mezclar los cafés de Guatemala, puesto que tienen un gran equilibrio de sabor. Tostado debe ser suave y lleno, y si es que se tuesta mucho, tiene un olor fuerte a ahumado, ¿no? Café de Puerto Rico de igual forma, más sabor a chocolateado y aroma maltoso. Café de Jamaica, más perfumado y aromático, con cuerpo y fina acidez. Café de África, ¿no? Kenia, por ejemplo, uno de los más finos y famosos del mundo. Estupendo aroma y pronunciada acidez. Café de Tanzania, café aromático suave, pero menos ácido que el de Kenia. De Uganda, una variedad más robusta. De Etiopía, café con mucho cuerpo y delicado aroma. Camerún, Costa de Marfil, de igual forma, especies robustas. Se pueden hacer mezclas para generar otros tintes. Café de Vietnam, segundo productor mundial y primero de la especie robusta, ¿no? Los cafés más fuertes, poco aromáticos y de acusada acidez. Café de Indonesia, de igual forma. Todos estos tipos de café son comercializados a nivel mundial, ¿no?
Café de India, por ejemplo, más conocidos como los de Java o Sumatra. Café de Australia incluso, ¿no? Variedad arábica con un sabor blando y muy poco amargo. Café de Hawái, pleno cuerpo, gran aroma, fina acidez. Café de Etiopía, el origen, ¿no?, del café. Es ahí como este tipo de café puede tener una tonalidad rancia. Y de igual forma para los que tienen el gusto de café mocha, se pueden adquirir ese tipo de café, ¿no? Mocha de Etiopía, por ejemplo, donde se tiene el café o la cuna del café a nivel mundial. Y está el mocha Sidama, por ejemplo, también de Etiopía. Ahí está Etiopía Hazar, por ejemplo, otra variedad de café industrializada. La de Kenia, de igual forma. Tenemos la de Kenia Caracolio. Tenemos la de Tanzania, distintos lugares de producción de café, ¿no? Tanzania de otra variedad, por ejemplo, cultivado a 1900 metros sobre el nivel del mar en tierras altas. Es un café de distinto sabor. Café de la isla de Java o State Java, State Java y demás, ¿no? De ahí nosotros podemos elaborar ya el café dependiendo de la variedad que hemos llegado a producir cafés de tipo express en cafeteras express, ¿no? Esa cafetera express, por ejemplo, te va a llegar a preparar el café de entre 20 a 25 segundos. El molido debe ser fino y uniforme, ¿no? Para el café express. Las recomendaciones, uso de la cafetera de modo manual. Ahí está algún tipo de cafetera antiguo. O las cafeteras francesas con émbolos son otro tipo de cafeteras que se pueden llegar a utilizar. Y de ahí el precio de elaboración de un buen café, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la de émbolo que mencionábamos. Cafeteras italianas, que son otros tipos de cafeteras. Ahí está, sirve para remover, por ejemplo, una parte de extracto que mediante burbujeo va a llegar a concentrar y extraer el café. Cafeteras con filtro, de igual forma para café tostado claro. Esto ya para la etapa de servir los cafés, ¿no? Distintas cafeteras que se pueden llegar a tener. Consumo mundial del café para potenciales mercados: Finlandia, Aruba, Islandia, Dinamarca, Países Bajos, en su mayor parte Europa, ¿no? En síntesis, ¿cuál es el consumo anual per cápita en kilogramos? Observen, ¿no? En Finlandia hasta 11.4 kilos por cada persona cada año, ¿no? Muy consumidores de café. Aquí están sus dos variedades que mencionábamos. Hay variedades más exclusivas, como se ven en imágenes. Y para la cata del café también hay normas, ¿no? Que lo hemos mencionado dentro de las normas ISO, por ejemplo. No es solo probar el café como tal, ¿no? Hay que observar detalles como la taza, por ejemplo, el tipo de taza que se debe emplear para el mismo y cómo poder hacer el análisis visual. Respecto al aspecto, por ejemplo, podemos observar que se debe visualizar la turbidez del café, que va a depender mucho de la materia suspendida y presente en el mismo. Su color mediante colorimetría, esto por ejemplo de forma visual por comparación, desde un negro claro hasta el marrón, ¿no? Se tienen por estos ya lo que son los instrumentos. A ver, vamos a observar algunos instrumentos que se utilizan para la cata de cafés, ¿no? Voy a activar una página. Se tienen cartillas, ¿no? Aquí están las cartillas, por ejemplo, que podemos adquirir, ¿no? Tipo Pantone.
para realizar control del café, la etapa de tostado y la etapa de producto final, para poder observar en qué tonalidad nos encontramos para el café. Este es un factor que depende del grado de caramelización y una vez más no se obtiene durante el tostado del café. Del análisis olfativo, de igual forma, es el aroma distinto de cada café que describe aromas del café y se componen por vapores y gases percibidos por el olfato, todo mediante la fragancia, ¿no? Para esto existen 4 categorías principales: el aroma en seco, por ejemplo, del café, el aroma del café preparado, el aroma que podemos sentir en la boca y el aroma en retrogusto o posgusto después del consumo, ¿no? 4 aspectos que se pueden medir respecto al parámetro sensorial. En seco, por ejemplo, también llamado fragancia, puede ser afloral, por ejemplo, afrutado o herbáceo, la fragancia del café en su estado seco. En el café preparado puede tener un tinte a nuez, caramelo o chocolate. Posteriormente, en el aroma con retrogusto o después de degustar, podemos sentir un olor a trementinas, especias o olores carbónicos. Debemos clasificarlo de esa forma. Posteriormente, según la intensidad, puede ser rico, complejo, si es un café con un sabor muy exclusivo, ¿no? O poco intenso, desequilibrado, o un aroma plano, ¿no? Ahí está de la característica gustativa de el sentido del gusto. Podemos sentir prácticamente en toda la lengua, pero donde vamos a sentir sabores ácidos es en los extremos, ¿no? Y el amargo característico del café en la parte central de la lengua. Ligero tinte dulce o salado en la punta del mismo. Aquí está de la materia orgánica. Se va a llegar a sentir aceites vegetales y ácidos frutales, dulce, ácido y amargo. 3 sabores característicos, ¿no? De la materia inorgánica, sales minerales, por ejemplo, se puede sentir ligero sabor salado o a alcaloides o sabor amargo también. Aquí está la planilla de aromas del café que yo debería llegar a llenar. Para el café, por ejemplo, si es que sentimos un olor distinto al habitual, a que huele, tal vez a madera, tal vez a podrido, tal vez a moho si está en mal estado el café, a clavo, a pimienta, más o menos, a tierra húmeda, a vaso se puede llegar a percibir y hay que tomar en cuenta esas variantes de color. Interesante, nos dicen, aquí está de igual forma tenemos de las 2 especies más comunes de café, la arábica y la robusta. En la arábica se tiene poca cafeína, se acuerda en bajo porcentaje, ¿no? 0,5% y demás. En la robusta, importante porcentaje de cafeína, cuerpo liviano en la arábica, fuerte en la robusta, perfume acusado en la arábica y débil en la robusta, acidez bastante en la arábica, pero poca en la robusta y amargor, poca en la arábica y acusada en la robusta. Está los miligramos de cafeína por taza que estaríamos consumiendo respecto a cada especie, ¿no? Desde los 50 miligramos más o menos hasta los más de 200 miligramos por taza, dependiendo de la variedad. Entre los tipos de café, aquí está del tipo de café por consumo per cápita, los componentes de cafeína, ¿no? El café negro, por ejemplo, muy clásico
Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia, entre los cafés más habituales en la parte de América y los cafés más suaves en la parte de Asia, ¿no? Ese es el consumo de café en el mundo. Vamos a observar el cuadro de defectos físicos del café. Por ejemplo, si está dañado por hongos, la característica es que tiene un polvillo ligeramente amarillo o amarillo rojizo, como se ve en la imagen que está. Las causas fermentación muy prolongada, mayor a 18 horas probablemente, o interrupción larga del proceso de secado. Es por eso que para el secado hay que tener el proceso uniforme, ¿no? O almacenamiento en húmedo. Ahora si tenemos granos parcialmente negros o totalmente negros, un grado de coloración pardo, encogido, arrugado o plana en la cara podemos llegar a tener por falta de agua en el llenado del grano o fermentación prolongada de los cerezos recogidos del suelo o mal secado o humedecimiento, ¿no? Podemos tener ese efecto que hay que prevenir. Podemos tener un defecto tipo vinagre o pues, parcialmente vinagre, grano con alguna coloración crema y café oscuro a la vez. Película plateada puede tender a coloraciones pardos o rojizas. Las causas son retrasos entre la recolección y el despulpado. O fermentación demasiado prolongada, deficiente limpieza en los tanques de fermentación, uso de aguas contaminadas o sobrecalentamiento o almacenamiento húmedo del café. O el café pergamino, ahí está, son granos recubiertos parcial o totalmente por pergamino. Le da mala apariencia al café y ocurre en la planta trilladora debido a un mal ajuste. O de colorado ámbar o mantequilla, donde se tiene el color amarillo transparente. Eso por problemas de nutrientes en el suelo, ¿no? Hay que llegar a observar esos defectos desde el suelo, si se dan de cuenta. Grano flotador son extremadamente blancos, decolorados y le dan al café verde una apariencia dispareja. Eso por mal secado o deficiente condición de almacenamiento. Grano mordido o cortado, que puede ser un grado con herida cortada y después oxidada por una mala cosecha, ¿no? O un tratamiento en el proceso inadecuado, tal vez un despulpado con una máquina mal ajustada o camiseta defectuosa puede llegar a dañar los granitos de café. O el grano picado por insectos de leve o severo, ahí está, el leve o severo. Se encuentra una o varias perforaciones, ataque de broca o la plaga de broca en el café, ¿no? Inmaduro, grano de color verdoso, gris, claro, tamaño menor que el normal por recolección de granos verdes o pintones, mala nutrición de la planta o ataque de enfermedad por plaga a la planta. De ahí la variación. Grano concha, por ejemplo, característica grano mal formado que consiste en dos partes que por facción o golpe se llegan a separar. Es factor genético de cada planta, ¿no? El tipo cereza, por ejemplo, seca o grano bola, pulpa seca generalmente cubierta por pergamino, algunas veces con presencia de manchas blancas y con formación tal vez de hongos incluso, por deficiente despulpado o eliminación de flotes, mal ajuste de la máquina, ha llegado a eliminar mal la cubierta de la pulpa, o en una sequía o en una cosecha no selectiva, ¿no? De ahí la importancia de cosechar siempre granos maduros de café. Tenemos materia extraña en café, observen, objetos no originarios del café,
que le pueden dar un mal aspecto, por ejemplo, ramas, palitos, piedras no seleccionadas. Cáscara o pulpa son fragmentos secos del café, de su cascarita, por mala calibración de la despulpadora o mala selección del grano de café o falta de limpieza de las máquinas se da ese defecto. De la cata del café, por ejemplo, para descubrir todas las bondades debemos tomar en cuenta desde qué tipo de taza utilizar, que es una prueba de catación. Vamos a llegar a degustar tanto aroma y sabor del café y llegar a llenar la tablita característica que tenía preparado para el día de hoy, ¿no? Características organolépticas, se puede evidenciar la acidez, por ejemplo, se percibe en las partes laterales de la lengua. Aquellos cafés que muestran una acidez muy alta son considerados de calidad superior, puesto que ese es su sabor, ¿no? Que aquellos que muestran acidez baja. Problemas en el beneficiado del café producen sabores ácidos, que es distinto a eh, el sabor característico del café, ¿no? Pueden ser hasta desagradables, tipo vinagre o fermento. Y del aroma, intensidad de compuestos aromáticos volátiles percibidas en la infusión, de siempre para mayor será su calificación siempre y cuando corresponda a un café sin defectos, por ejemplo, un quemado y demás. El sabor es una impresión combinada entre el dulce, salado, ácido y amargo, también degustada por el gusto y el olfato. El cuerpo va a ser la consistencia o viscosidad que tenga el café. La bebida de café, ¿no? Se va a sentir ahí que tenga un cuerpo, es decir, una sensación de aguado o ligera viscosidad, aunque tenga concentración correcta entre mayor sea la calificación, menor será el tipo bebida, ¿no? De los defectos de la taza puede llegar a influenciar teniendo, por ejemplo, algunos defectos, por ejemplo, residuos que se tengan en la taza, ¿no? De compuestos de sanitización. Y lo que debemos hacer es un control adecuado de los grados Brix de la preparación de nuestro café, que puede oscilar alrededor del 10 grados Brix, ¿no? Para el café. Depende de la cantidad de azúcar concentrado que yo le vaya a proporcionar a nuestro grano de café. Espero que les haya servido, haya sido de provecho y vamos a pasar a la parte de